Bienvenidos, comenzamos y que fluya la creatividad. Hola Creatilover, ¿cómo están? Espero que estés teniendo un buen día. Esto es el avance de lo que vamos a pintar en este video. Vamos a sacar estas hermosas celdas con esos finos hilos negros. No utilicé aceite de silicón para sacar las celdas. Te adelanto que esta vez vamos a practicar esta técnica de arrastre desde cero, desde la preparación de la pintura, ya que es muy importante para que logremos sacar estos efectos. Así que tráete un cafecito o un té, dependiendo de lo que tú tomes, y te invito a verlo con atención. Para lograr estos efectos vamos a aplicar la técnica de arrastre, pero esta vez haremos el arrastre con una espátula. Comenzamos. Siempre trato de hacerle los videos cortos y prácticos, pero esta vez considero que es necesario para todos los Creatilovers que de verdad quieren saber más de esta técnica llamada pouring o acrílico fluido o fluid painting, que esta información te será muy útil. Te ayudará a ahorrar tiempo y dinero y te dará muchas satisfacciones. Te evitará también muchas frustraciones. Cuando puedas ver todo lo que puedes lograr, valdrá la pena que hagamos este ejercicio desde el principio. Empezaremos con la preparación de la pintura, pero sé que me ven de diferentes países y cada país tiene alguna marca que no todos conocemos. Y la consistencia puede variar, así que esa es la razón por la que utilizaré diferentes marcas de pintura con diferente consistencia, para que tú veas cómo, aun siendo cada pintura con una consistencia diferente, al final podemos lograr que todos tengan la misma. Mientras yo sigo dándote algunas explicaciones, por favor, no pierdas de vista cuál es la consistencia de cada una de ellas. Por ejemplo, la pintura blanca es de una consistencia pesada. Vamos a ver cómo funciona con la consistencia media y la consistencia ligera. Puse una parte de pintura por 2 de fuetrol. El agua solamente la vamos a utilizar para ajustar la consistencia. El paso de mezclar la pintura puede ser un paso un poco aburrido y un poco pesado, pero por favor no te lo saltes. Es necesario que tu pintura quede bien mezclada. Yo mezclo la pintura durante 3 a 5 minutos. Sé que cuando empiezas a practicar esta técnica, una de las primeras situaciones a las que te enfrentas es que no logras sacar celdas, vetas y efectos, o que se mezclan tanto los colores que te queda solo como una mancha. Además, se opacan y también puede pasarte que se craquele cuando la pintura se seca. Todo esto no te pasará más cuando sepas cómo preparar tu pintura. Así que te invito a que te quedes hasta el final. Ahora vamos a ajustar la pintura poniéndole un dedo en horizontal de agua, aproximadamente 1 centímetro. Mientras estás mezclando, rectifica la consistencia. Si es necesario, agrega un poco de agua. Por fin, logramos la consistencia que necesitamos. Ve cómo levanto el palito de forma vertical sin cucharear la pintura y cómo escurre. Vamos por el siguiente color, pintura de consistencia pesada. Para este trabajo utilizaré diferentes colores, pero utilizaré menos pintura que la blanca, así que las cantidades también van a cambiar, pero la finalidad es lograr siempre la misma consistencia en todas. Si la estás mezclando y sientes que la pintura todavía está muy espesa, vuelve a poner ya sea fuetrol o pegamento blanco, dependiendo de lo que estés usando. Y recuerda, el agua solamente lo harás para ajustar con una pequeña cantidad. Perdón si estoy siendo muy repetitiva, para que tengas cuidado con la cantidad de agua que vamos a ponerle a la pintura. Solamente déjala para ajustar la consistencia. Esa es la segunda vez que le pongo agua al color amarillo, pero ve cómo para ajustarlo solamente necesito muy poca cantidad, prácticamente unas cuantas gotas. Pon atención a la imagen, ve cómo esas cuantas gotas que agregué marcaron la diferencia. Siguiente color, también es de consistencia pesada, pero si te has dado cuenta he usado 3 marcas diferentes y vamos 2 de 3
que la consistencia ya la logramos. Vamos por la tercera. Aunque estoy preparando cantidades diferentes, el porcentaje es una parte de pintura por 2 de fuetrol. Si tú estás usando pegamento, sería una parte de pintura por 2 de pegamento blanco. Ahora vamos a preparar una pintura de consistencia media. Como habrás notado, agregué solamente el fuetrol. No fue necesario ponerle agua. Ahora vamos a preparar la pintura roja. La consistencia también es pesada, pero quiero decirte que también, aunque es pesada, es más ligera que la pintura naranja y amarilla que acabamos de preparar. Eso quiere decir que tendré que agregarle muy poca agua. Vamos a ver si es cierto lo que te digo. Listo, ya quedó. Realmente requirió de muy poquita agua. Continuamos. Vamos por la pintura azul de consistencia ligera. Estamos terminando de preparar la pintura y no le hemos puesto ni una sola gota de silicón. Y aún así vamos a lograr sacar celdas. Sabemos que el aceite de silicón es muy buen amigo para ayudarnos a sacar efectos, pero cuando tu pintura está bien preparada, también vas a poder sacar las celdas. Le puse muy poca agua, ve cuánta. Prepararé otras dos pinturas, morada y negra, pero no se los pondré aquí para no hacer tan largo el video. Hemos llegado hasta aquí y espero que esta información te sea útil. Si tienes alguna duda respecto a la preparación de la pintura, por favor, déjamelo en los comentarios. Ahora sí, literalmente manos a la obra. Primero, ya que tienes el lienzo, vas a visualizar de dónde a dónde quieres arrastrar la pintura. ¿Cuál es el orden de los colores que vas a poner? Siguiente paso. Esta vez no voy a fondear el lienzo totalmente. Haré solamente un gran charco de pintura y pasaré la antorcha rápidamente para no sobrecalentar la pintura. Solamente quiero reventar las burbujas de aire. Ahora empezaré a poner los colores sin encimarlos. Y ahora sí, el elemento estrella con el que vamos a pintar en este video, una espátula. Puedes utilizar cualquiera de ellas, la que más te acomode. Utilicé esta tapa para poner la pintura negra que utilizaré para arrastrarla sobre los colores. Siguiente paso, vamos a cargar la espátula de pintura. Tienes que escurrirla muy bien. No puede quedarte con excedente que te pueda escurrir sobre los colores. Con esta cantidad de pintura no necesitaremos más para poderla arrastrar. Y ahora sí, vamos al lienzo. Para arrastrar la pintura con la espátula le tenemos que dar un ángulo de 2 grados. Eso quiere decir que no vamos a arrastrar la pintura con la espátula en un ángulo plano. Lo haremos apenas tocando la pintura y deslizándolo suave y lentamente. Y empezaremos a deslizar la espátula a partir del color azul. No lo hagas a partir del color blanco. Esa parte de la pintura la vamos a sacar más adelante.
Te dejo esta parte del video en tiempo real para que veas qué tan lento lo estoy haciendo. ¡Wow! Ve cómo vamos arrastrando la pintura y se abren esas celdas rodeadas de esos hilos negros. En un momento, desde otro ángulo de la cámara, verás qué fue lo que me pasó aquí. Desde esta toma de video podrás ver exactamente el ángulo que necesita tu espátula para poderla deslizar sobre la pintura. Y también verás lo que me pasó. Despegué la espátula de la pintura y por eso se quedó marcada esa franja. Ya sabes que yo comparto mi experiencia contigo tal cual me pasan. Podría haber corregido esto para que no lo vieras, pero mi intención es que tú puedas aprender de mis errores. Más adelante, cuando le dé movimiento a este cuadro, notarás que de lo que podría considerarse un error, salió algo muy interesante. Continuamos. Después de limpiar la espátula, la volveremos a cargar quitando el excedente de pintura. De igual forma empezaremos a deslizarla desde el color azul lenta y suavemente. Ups, y trataré de no brincar. Uf, lo hice casi sin respirar. En este paso podemos mover la pintura nada más de un lado a otro para extenderlo, siempre empezando del lado donde tenemos más pintura, en este caso del lado del que está el color azul. Pero antes voy a hacerle los costados. Esto ya no es necesario. En los costados prácticamente ya no tenemos pintura de colores. Lo haré solamente con el negro para que veas la diferencia. Siguiente paso, pondré pintura en los bordes para que me ayude a extenderla mejor. Ahora vamos a extender la pintura para abrir aún más las celdas y dejar más finos esos hilos negros. Si la información de este video te es útil, no olvides dejarme un like y comentarme. Hemos llegado hasta aquí y espero que no tengas ninguna duda, pero si la tienes, por favor, déjamela en los comentarios y yo con gusto te la resolveré. Este es el resultado final y podrás ver que los colores no perdieron su brillantez. Logramos sacar esas hermosas celdas rodeadas de un fino hilo negro. Y ve cómo en el proceso de secado no se craqueló. Ahora podrás darte cuenta que cuando tu pintura está bien preparada, no fue necesario ponerle aceite de silicón para lograr las celdas. Espero que la información de este video te sea útil y te inspire a desarrollar tu creatividad. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto tú ya sabes que fluya la creatividad.